Sin miedo al éxito. Bien, buenos días. Buenos días, jóvenes. Vamos entonces hoy a dar una pequeña explicación de lo que viene siendo pues un resumen prácticamente mediante un ejemplo de lo que viene siendo una instalación eléctrica, donde viene implícita lo que viene siendo pues la colocación de los accesorios eléctricos, la canalización, la designación de los apagadores para cada una de las luminarias, la designación de los circuitos, el cálculo de la corriente, el cálculo de la sección transversal de los conductores, el cálculo de los interruptores termomagnéticos, el diagrama unifilar, el cuadro de cargas, y por último, pues es una memoria técnica que prácticamente viene siendo ya la explicación de todos los cálculos que se realizaron. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar la clase y pues lo explico así rápidamente. La asignatura se llama Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. La unidad 3 es Canalización, Conductores y tableros en baja tensión, en el cual pues vamos a ver lo que es el cálculo de instalación eléctrica de una casa habitación. Bien, vamos a comenzar primero, jóvenes, con lo que es la selección de un plano eléctrico. Hay que entender que yo traté de hacerlo en una casa habitación pequeña, pues, para que pudieran apreciar ustedes dentro de lo que es la pantalla todo lo que vamos a hacer. No quise agarrar una casa muy grande, una casa tipo residencial. Es una casa simplemente, de casa habitación, de interés social, se podría decir. Sí. Bueno, aquí vamos a observar, nosotros dejen poner el puntero para que puedan apreciar. No, esto no. Vamos a apreciar primero. Es importante, comenté que cuando tengan una planta o un plano arquitectónico, es importante que el plano tuviera los muebles. ¿Por qué? Porque en base a los muebles ustedes van a poder colocar los diferentes accesorios eléctricos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que sea de mayor confort para la misma casa, ¿no? De que no van a tener que poner extensiones. Por ejemplo, si ustedes ponen un contacto acá y resulta que aquí va la tele, pues tienen que poner una extensión para acá, ¿no? Bueno, un ejemplo así nada más. Entonces, es importante dentro de lo que es el plano arquitectónico tener todos los accesorios de los muebles de esa casa habitación. Entonces, tengo el plano arquitectónico. Lo que yo les recomendaría es que si tienen el archivo en CAD, pues ese archivo pueden borrar fácilmente o ocultar más bien todos esos accesorios de tal manera que puedo tener el plano eléctrico o el plano arquitectónico sin muebles. ¿Esto para qué? Para que no se llene o se sature de información el planito. Insisto, ya cuando hacen un plano mucho más grande, pues ocupa muchísimo más cosas, ¿no? Y pues también a su vez deben de tener o deben de considerar bastante lo que son la planta arquitectónica o el plano arquitectónico, pero con las acotaciones. ¿Por qué? Porque pues es importante las acotaciones para poder cuantificar en su momento toda la cantidad de cable que van a necesitar ustedes, ¿sale? Bien, una vez que ya tenemos el plano eléctrico, perdón, el plano arquitectónico, voy a comenzar, como les decía yo, en base a la ubicación de los diferentes muebles, voy a comenzar a colocar las diferentes elementos eléctricos o componentes eléctricos. Para que lo pudieran apreciar ustedes mejor en su pantalla, lo que voy a hacer primero, voy a hacer o voy a dividir en secciones. Por ejemplo, esa va a ser una sección, esta va a ser otra sección y esta va a ser otra sección, ¿sale? En la primera sección vamos a tener la recámara, la alcoba, el estudio, el baño y bueno, y el patio. En la segunda sección vamos a tener lo que es el cuarto de servicios, el comedor, la estancia y la cocina. Y en la tercera sección vamos a tener lo que es la recámara, eh, bueno, la recámara principal se puede decir, el ingreso y la cochera, ¿sale? Para que se ubiquen, porque ahorita vamos a ir por partes. Entonces voy a empezar primero con esta parte y voy a poner, bueno, la imagen primero de lo que viene siendo la recámara, el patio, la alcoba, estudio y el baño, ¿sale? De tal manera que del lado derecho vamos a tener lo que es el plano arquitectónico sin los muebles, nada más para evitar que se pueda saturar de información. Lo pueden hacer de todos modos en el plano del lado izquierdo,
pero lo hago yo en el lado derecho para que no se sature, insisto. Si se fijan aquí, se borró la parte de lo que es el patio. Esto pues implica que lleva por ahí a lo mejor un domo o algo así por el estilo, ¿no? Pero no quiere decir que está al exterior a fin de cuentas. Bueno, para empezar, voy a colocar algunos contactos. Por ejemplo, pongo estos dos contactos. ¿Por qué pongo estos dos contactos aquí? ¿Por qué? Porque recuerden que tengo la recámara acá, entonces yo pongo dos contactos ahí, ¿sale? Otro contacto lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque pues aquí hay un pequeño, quiere decir que por ahí puede estar la tele, entonces ahí voy a poner el otro contacto. En la recámara pues hay una lámpara, la lámpara pues la voy a poner en el centro y como pongo la lámpara pues voy a poner un apagador. Observen dónde estoy poniendo el apagador. Se supone que esta es la puerta del acceso principal a la recámara. Cuando ustedes abren la puerta abre hacia la izquierda. Entonces, cuando abren, inmediatamente van a tener aquí el apagador para poder controlar esta luminaria, ¿sí? Ese apagador o esa luminaria la vamos a llamar la A y va a ser controlada por medio de este apagador, ¿sale? Continúo con la colocación de los accesorios. En el patio, pues también yo voy a poner un pequeño contacto aquí en el exterior porque de pronto se necesita, pues cuando estoy haciendo o tengo por aquí algún trabajo, ¿no? Al mismo tiempo voy a poner un arbotante exterior. Ese arbotante exterior está sobre la pared, ¿sale? Y este va a ser la luminaria B y va a estar controlada por medio de este apagador. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque si se fijan, aquí hay una puerta para salir a lo que viene siendo el patio. Supone entonces que antes de que salga yo prendo o apago mi luminaria, ¿sale? Bien, continúo con la colocación de accesorios. Si se fijan, por eso es importante ver hacia dónde abren las puertas, dónde están ubicados los diferentes accesorios o los muebles. Vamos al lado de lo que es el baño. Aquí en el baño, pues yo coloco, porque como aquí está el lavabo, yo voy a poner aquí cerca un contacto porque se supone que cuando estás tú en el baño, aquí ese contacto se ocupa ya sea que para la plancha del pelo, que para la rasuradora, etcétera, etcétera. Y pues también necesito una pequeña lámpara. Esa lámpara pues va a estar controlada también por medio de este apagador. Esa lámpara la voy a llamar la lámpara C y aquí está controlada por el apagador C. Esta es una puerta también, aquí por alguna razón borré lo que es la puerta, pero aquí al entrar, pues inmediatamente la puerta abre hacia la izquierda si lo ves de enfrente y en cuanto entras puedes prender o apagar la luminaria. Ahora vamos a la parte de lo que es la alcoba o estudio. Aquí en la alcoba o estudio, pues voy a poner, si se fijan por aquí está o se representa lo que es un pequeño escritorio. Entonces yo aquí voy a poner un contacto, perdón, y por este lado pongo otro contacto por el hecho de que quisieran poner un ventilador o algo así por el estilo. Estos de aquí significa que son ventanas corredizas, ¿sí? O ventanas simplemente. Bien, continúo. Aquí también debe haber una luminaria, por lo tanto, esa luminaria la voy a llamar como D y el apagador va a estar en el acceso principal de lo que viene siendo la alcoba, ¿sale? Si se dan cuenta, pues yo ya coloqué mis accesorios eléctricos en esta parte, ¿sale? Ahora me voy a ir a la siguiente sección, que es donde está lo que es el patio de servicios, el comedor, la estancia, la cocina, y aquí también voy a colocar los diferentes accesorios eléctricos, ¿sale? Es importante igual considerar lo que son, dónde está la mesa del comedor, dónde está, por ejemplo, la estufa, dónde está el refrigerador. ¿Esto para qué? Pues para la colocación de los diferentes contactos, no van a poner un contacto aquí donde está el lavamanos, ¿no? O el fregadero. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, coloco estos tres contactos. Si se dan cuenta, los puse aquí porque aquí es donde podemos utilizarlos para donde está la estancia o para donde está el comedor, ¿no? Aquí en el comedor está un pequeño gabinete también. Ahí puse tres contactos. Y luego pongo dos luminarias también, esas dos luminarias, una en el centro donde está el comedor y otra en el centro donde está la estancia, ¿sale? Y esas luminarias van a ser controladas por dos apagadores de escalera. Esas luminarias están reconocidas con la letra E, por lo tanto, estos dos apagadores de escalera van a estar controlando esas dos luminarias. Yo las voy a conectar en el método de puente, más adelante vamos a ver esa parte. Bueno, también aquí está el acceso principal, esta es la puerta de acceso principal hacia lo que es la casa, ¿eh? Aquí es donde entras, por lo tanto, aquí de una vez, aquí está la cochera, miren, voy a poner un arbotante en la parte exterior
y lo voy a controlar desde esa parte. Esa botante va a ser la F y va a estar controlada por ese apagador. Es decir, cuando ustedes acceden a la casa, accesan, perdón, van a tener su apagador sencillo de la luminaria F y su apagador de escalera de estas dos luminarias conectadas también en paralelo. Bueno, continúo en el área de lo que viene siendo la cocina. Igual, ¿por qué coloco un contacto aquí? Porque aquí está la cocina. Generalmente la estufa ocupa un contacto para lo que es la chispa eléctrica y al mismo tiempo las campanas también necesitan alimentarse. Aquí donde está el refrigerador y pues aquí también a un lado para conectar, no sé, una eléctrica, etcétera. Ahí en la cocina también voy a poner al centro una pequeña luminaria y la voy a controlar de aquí de donde está, por donde está el desayunador. ¿Sale? Esa luminaria la voy a llamar la G y lo voy a controlar con el apagador G. Continúo en la parte del patio de servicios. En el patio de servicios, como se fijan, también está considerado, o más bien no hay un techo aquí, se está considerando como tal un domo. Eso ya va a ser preferencia de lo que es el cliente. Y por lo tanto se pone un arbotante también exterior. Ahí está el lavadero, se pone la lámpara H y va a estar controlada de la parte antes o de la interior de la casa, es decir, antes de que salgas tú al patio de servicio necesitas prender o apagar la luminaria, ¿sale? Y ahí como va a estar en el patio de servicio posiblemente la lavadora o la secadora, pues también voy a poner dos contactos, ¿va que va? Y en la parte donde está la estancia también voy a colocar, pues aquí ya vieron ya lo que es el centro de cargas, ¿sí? Esa va a ser mi ubicación del centro de cargas, de aquí donde va a estar la distribución de todas las diferentes eh, circuitos eléctricos. Vamos con la tercera sección de lo que viene siendo la casa, que es pues prácticamente el ingreso y la recámara, pues esta sería la recámara secundaria, ¿no? Eh, si se dan cuenta, aquí están considerando dos camas individuales, entonces, pues también hay que considerar esa parte para la colocación de los accesorios eléctricos. Es por eso que, bueno, antes de empezar, pues pongo la luminaria F, que es la que ya estaba considerada en la parte anterior. Aquí están los dos contactos. Si se fijan, lo pongo aquí en medio porque se supone que si van a haber dos camas individuales, aquí en medio va a estar lo que es el buró, entonces ahí pongo el contacto y enfrente, por si quieren poner una pantalla, una tele, lo que sea, ahí está otro contacto. Y pues va a ser su luminaria también, la vamos a llamar la luminaria I, y va a estar controlada cuando ustedes accesen, perdón, a lo que es la recámara, pues aquí también van a aprender a apagar la luminaria. ¿Va? Bueno, ahí está ya la colocación de todos los accesorios eléctricos, o sea, no está difícil eso, son simplemente contactos, apagadores, luminarias, arbotantes, centros de carga, etcétera, etcétera. Lo más sencillo y lo más básico. Bien, continúo. Una vez que ya tengo ya mi plano completo y se fijan aquí ya lo puse completito, ahora sí, esta era la sección uno, esta era la sección 2 y esta era la sección 3. Ya tengo todo exactamente, cómo está la lámpara A, el apagador A, el apagador B, la lámpara B, y todo bien detallado, ¿sale? Espero y lo puedan apreciar. Bueno, ahora lo que sigue es realizar la canalización de este plano eléctrico, ¿sí? Voy a empezar a hacer o a unir por medio de tubería. Lo primero que tengo que poner es la tubería de lo que viene siendo la alimentación al tablero principal. Se supone que acá viene desde la cometida, ¿sí? Lo observaron, aquí está el tubo, miren. Esa tubería va con LED, con línea punteada, ¿por qué? Porque significa que va por piso. No sé si alcancen a apreciar que es tubería punteada. Bueno, de ahí continúo y si se fijan tengo dos contactos aquí, eso es inmediato, puedo conectar también. Ahí conecté el de la parte de la cochera, si lo vieron, ahí está. Y también conecto el de la parte que está a un ladito ahí del centro de cargas, ¿sale? Y empiezo mi ramaleo de todo lo demás, de toda la demás instalación. Se dan cuenta ahí, mando una tubería hacia la luminaria E, de ahí me voy hacia lo que viene siendo los apagadores, ¿sí? De ahí me voy hacia la otra luminaria, donde está la parte de la cocina, ¿sí? De ahí empiezo o bajo hacia lo que es la luminaria G, perdón, el apagador G. De ahí me voy hacia la otra luminaria, la I, ¿sí? Empiezo a bajar aquí en la recámara hacia lo que viene siendo el apagador de la luminaria I y hacia los diferentes contactos que están ahí en la recámara. ¿De qué va a depender esta canalización? Ustedes lo pueden hacer como ustedes
más les complazca. Es decir, la idea es tratar de utilizar el menos cantidad de tubería posible, ¿no? Bueno, de ahí me voy otra vez a la cocina y empiezo a alimentar. Por ejemplo, aquí ya bajé porque pues está en la parte de contacto. Y aquí para no hacer tantos bajantes, puedo conectar de contacto en contacto. Si se fijan, va en línea punteada. ¿Por qué? Porque va por piso, ¿sí? Ya conecté estos tres contactos y los bajé de la luminaria G. Continúo, hay que bajar hacia la tubería, hacia el apagador de la H, ¿sí? Y de ahí también me voy a ir hacia la parte de la luminaria H. Ojo, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué de aquí del apagador no se fue para acá? Bueno, recuerden ustedes que aquí tiene que bajar. Es más fácil que aquí hasta arriba se vaya por todo lo que es el techo, ¿sí? Aunque les recuerdo que aquí no hay techo, esto tendría que dar una pequeña vuelta por acá para poder llegar a la parte de la arbotante. Bueno, continúo de aquí mismo de la arbotante, bajo hacia lo que viene siendo el contacto y de ese contacto se va también bueno, ahí, como está ¿cómo se dice? Como está con línea continua, eso quiere decir que no va por piso, va por la pared simplemente, sí, esa es la gran diferencia. Bueno, continúo con lo que es la canalización. Ahora, si fijan, ya puse toda esta parte. Ahora me voy hacia este lado. De esta luminaria E me voy hacia esta otra luminaria E por techo. De aquí de esta luminaria bajo al contacto, perdón, al apagador de escalera. De aquí también bajo a lo que viene siendo ese contacto y hacia este otro contacto, ¿sale? Ya tengo esa parte. Ahora, de esta misma luminaria E, me voy a ir hacia la luminaria D, ¿sí? Y de aquí también voy a empezar a bajar hacia lo que es el contacto, de donde está aquí la estancia, y de acá abajo hacia lo que es el apagador de la luminaria D. Al mismo tiempo bajo o me voy hacia lo que es el arbotante del B, me voy hacia lo que es el contacto, de aquí me voy hacia la otra luminaria, y también aquí bajo hacia el contacto y bajo hacia lo que viene siendo el apagador. Y de aquí me voy hacia la otra luminaria, y de aquí me queda nada más cablear, o más bien canalizar lo que es la parte de esta recámara. Entonces, bajo hacia lo que es el contacto, igual me voy aquí igual, si se observan ustedes, me fui por lo que viene siendo todo lo que es la pared, no bajé a piso, ¿sale? Bien, continúo, me voy hacia lo que es el apagador de la lámpara B. Ojo con esto que les bueno, dejen terminar de bajar aquí, y ahí está. Aquí algo muy importante, ¿no? Que hay que considerar, si se fijan, este apagador de la luminaria B es ese arbotante. Prácticamente tiene que ir por toda esta ruta para que llegue acá, ¿sí? Entonces el regreso tiene que pasar por todo esto. Bueno, así está aquí en esta parte porque no hay tubería para acá. Así se quedó establecido. Nada más lo traté de hacer también intencional para que vean el recorrido que tiene que hacer. Bueno, ya tienen la canalización, ya está lo que es la tubería. Ahorita no sabemos qué diámetro de tubería es y no sabemos tampoco cuántos cables pasan por cada una de las tuberías. Lo que sí ahora es comenzar nosotros a derivar los diferentes circuitos. Insisto, como esta es una casa pequeña, yo aún así voy a meter 5 circuitos aquí. Por eso, en esta parte de aquí, fíjese lo que voy a poner. Voy a poner, bueno, me faltó bajar allá. Voy a poner también un aire acondicionado de 2 toneladas. Aquí está, y lo voy a alimentar, o viene la canalización directamente desde el centro de carga, ¿sale? Aquí está lo que viene siendo el aire acondicionado. Yo de aquí voy a deducir o voy a sacar 5 circuitos derivados de lo que es la instalación. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y de qué va a depender la cantidad de circuitos? La cantidad de circuitos dice, pues, en base a la norma, que esos circuitos no deben de ser térmicos mayores a 25 amperes para lo que es iluminación y contactos, ¿sí? Cuando mucho 25 amperes. Yo ahorita me voy a ir al extremo porque es pequeño y voy a poner un ejemplo, pero yo les recomiendo que pongan cargas de 15 amperes, térmicos de 15 amperes para cada uno de los circuitos. Cuando ya llegue a 15 amperes, pues ya cambien o deriven para otro circuito. Bueno, lo que voy a hacer aquí, voy a derivar 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos de contacto y el del aire acondicionado. De tal manera, entonces,
que yo lo que hago, observen aquí, en la recámara, bueno, ahí está, voy a designar, perdón, los circuitos derivados. Entonces, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, yo aquí puse también una carga aquí en la parte puse que va a haber una bomba, bueno, es una bomba de 1,5 HP, nada más aquí se me faltó cambiarle. Y acá tengo un refrigerador de 900 watts. Son cargas especiales. Recuerden que todos los contactos en base a la norma se considera con una salida a 180 watts. Y lo voy a considerar de 1,5 HP y lo voy a considerar de 900 watts, pero los voy a meter a un solo circuito. Lo ideal sería que para esta bomba sea un circuito independiente para esta bomba, ¿va? Pero bueno, para cuestiones prácticas les decía, para no ser tanto rollo aquí o se pierda la información, lo voy a dejar de esta manera. Voy a dejar los 5 circuitos, 2 de contacto, 2 de iluminación y 1 de aire acondicionado. El aire acondicionado es bifásico a 220. Igual la alimentación que tengo es una alimentación bifásica, ¿sale? Bueno, entonces comienzo y se dan cuenta, ya derivé o ya puse los primeros circuito 1, que son los contactos, circuito 1, circuito 1, circuito 1, circuito 1. Prácticamente lo que viene siendo toda esta área viene siendo circuito 1 para lo que son contactos, miren. Circuito 1, lo único que hice fue ponerle circuito 1. Aquí está, miren. Les puse la letra de circuito 1. ¿Va? Ya derivé los circuitos 1. Ahora voy con el circuito 2, que va a ser esta misma área, pero ahora de iluminación. Si fijan, tengo 1, 2, 3, 4 luminarias. Por lo tanto, esas 4 luminarias van a ser parte de mi circuito 2. ¿Sale? Ojo, estas 4, pues generalmente si son LED, te van a dar como 15, 20 amperes, cuando mucho, ¿no? 15 amperes, 15 watts, perdón. Pero yo para hacerlo más práctico voy a poner que son de 200 watts cada luminaria para que no me quede tan pequeño mi circuito, ¿sale? Es un ejemplo nada más para que no se vayan a confundir, pero generalmente son de 60 watts y son lámparas ahorradoras o de 100 watts, cuando mucho si son lámparas incandescentes, pero como son LED, pues son de menor potencia. Ahorita yo los voy a considerar que son de 200 watts. Ahí están esas 4 luminarias y los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contactos pertenecen al circuito 1. Vamos con el circuito 3, que son los contactos que me corresponden en la parte de acá de abajo. Entonces, el circuito 3, los voy a llamar a todos los demás contactos, todos los demás contactos que me faltan. Ese va a ser el circuito 3, ¿sí? Ahí se ve, ya les puse las letras. Y ahora voy con el circuito 4. El circuito 4, pues las demás luminarias que me quedan de esta parte de esta área, ¿sí? Y pues es la luminaria E, la F, la I, la G, la H, pertenecen a mi circuito 4. Y ahora mi circuito 5 viene siendo simplemente, pues lo que viene siendo el aire acondicionado, ¿sale? Ahí está. Ya tengo mis 5 circuitos. Así de fácil, nada más es decirle a qué pertenecen cada uno de los circuitos. ¿Cómo saben ustedes la carga? Pues rápidamente, si son 7 contactos, lo multiplican por 180 y más o menos van a saber la potencia. Yo les recomiendo que esa potencia ande entre 1500, 3000 watts, cuando mucho 2500 watts, ¿sale? Bueno, continúo. Ahora lo que voy a hacer es identificar cada uno de los cables, o más bien, cuántos cables pasan por cada una de las tuberías. Para no tardarme tanto tiempo, me voy a ir solamente en algunas tuberías especiales, ¿sale? Por ejemplo, me voy en esta tubería. Aquí se supone que es donde pasan los 4 circuitos. ¿Por qué 4? Porque el 5 solamente es este. Entonces aquí van 4 circuitos, ¿sí? Si van 4 circuitos, quiere decir que van 9 cables. ¿Por qué 9 cables? Porque son 2 circuitos, 2 cables por circuito, si son 4, pues son 8, más la tierra física se comparte para todos, ¿sí? Así es como yo identifico rápidamente cuántos cables van por aquí. Voy por otra tubería. Esta tubería dijimos que va un circuito bifásico. En los circuitos son monofásicos. En el circuito bifásico no llevo neutro. Para el caso de los aires acondicionados solamente lleva fase 1 y fase 2 y lleva la tierra física, por lo tanto son 3 cables. Un circuito bifásico, que es fase 1, fase 2 y la tierra física. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, de aquí. Aquí, pues si se dan cuenta, van a ir lo que es el neutro, lo que es la fase
lo que son los dos puentes del método de escalera, lo que es el regreso, por lo tanto van a ser 6 cables, un circuito de iluminación, los dos puentes, el regreso y la tierra física, ¿sí? Son 6 cables por todo. Así es como ustedes deben de estar analizando toda esa parte. Voy con otro ejemplo. Este de aquí, pues es simplemente un apagador, por lo tanto van a ir 2 cables, la fase y el regreso, ¿sale? Vamos con este otro, tubería. Si se dan cuenta, en esta tubería pasa lo que es el circuito 3 de contactos y pasa lo que es el circuito 4 de iluminación, por lo tanto deben de ir 5 cables. 4 que vienen siendo de los dos circuitos y el de la tierra física, ¿sale? Fase y neutro y tierra física. Bien, aquí todavía no sabemos esa fase, si de ese circuito a qué fase pertenece, si al 1 o a la fase 1 o a la fase 2, eso más adelante lo vamos a ver. Bien, vamos con esta tubería. En esta tubería dice que van 5 cables también. ¿Por qué? Porque siguen yendo los dos circuitos, el circuito 4 y el circuito 3. El circuito 4 de iluminación y el circuito 3 de contactos, y aparte la tierra física. ¿Sale? Continuamos con esta tubería. Aquí siguen siendo 5 cables, pero aquí van la fase, el neutro, la tierra física de los contactos, el regreso y el neutro de iluminación. Así es como se identifican esta parte, este tramo. Continuamos con el siguiente tramo, que es este de acá. Otro ejemplo, si se dan cuenta, en este tramo, pues prácticamente van el circuito 3, el circuito 4, el circuito 1 y el circuito 2, o sea, van los 4 circuitos, pero aparte van los dos puentes que vienen desde lo que vienen siendo los de escalera, ¿sí? Y va el regreso, por lo tanto van 12 cables. 4 los circuitos monofásicos, ahí ya van 8, la tierra física van 9, los dos puentes van 11 y el regreso son los 12 cables. Sí, es una manera rápida. Bueno, ustedes deben de tener la capacidad ya de interpretar esta parte. Sí, yo por eso les dije que estos apagadores de escaleras están conectados por el método de puente. Ahí, por ejemplo, van 5 cables, dos circuitos monofásicos y la tierra física. ¿Cuáles son los dos circuitos? El circuito 1 y el circuito 2 que se alimentan en esta parte, todo. Porque esta tubería prácticamente alimenta toda esta área, ¿sí? Continúo con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí deben de ir 3 cables, como es un arbotante exterior, va el regreso, el neutro y la tierra física. Ahí está, regreso, neutro y tierra física. Vamos con otro ejemplo. Este de aquí van 6 cables, dos circuitos monofásicos, la tierra física y el regreso de la luminaria B, lo que yo les decía, el regreso de este apagador debe de ir hasta acá, ¿sale? Continuamos con este otro tramo. También van 6 cables, dos circuitos monofásicos, la tierra física y el regreso de la luminaria. Prácticamente lo mismo. Y por esta parte también, pues va, aquí, ojo, aquí este contacto, pues también debe alimentarse de esta parte. Por lo tanto, deben de ir la fase, el regreso, la fase, el neutro y la tierra física del circuito 1. Por lo tanto, van 5 cables. Ahí está, miren. Fase y regreso de iluminación, fase neutro y tierra física de lo que viene siendo el circuito 1 de contactos. Y como ven, ahí está ya todo lo que viene siendo la identificación de los cables que pasan por esa tubería. Yo les comenté que podrían poner aquí simplemente la cantidad de cables o pueden poner una cédula, nombrándola como ustedes quieran, y ya ponen un cuadro de cédulas para identificar esa parte. Bueno, ahí hay más tuberías, pero eso ya no las puse porque pues son más sencillos, ¿no? Todos esos ejemplos. Bueno, continúo. Me faltó también decirles aquí que en el alimentador principal, pues van a ir 3 cables, ¿no? Como es un circuito bifásico, van a ir 3 cables. El alimentador principal bifásico, lo que viene siendo fase 1, fase 2 y el neutro. Bueno, continúo. Ya coloqué o ya identifiqué la cantidad de cables que pasan por la tubería. Ahora lo que voy a hacer es hacer mi cuadro de cargas. El cuadro de cargas está sencillo. Tengo los 5 circuitos, tengo lo que les dije que yo consideré lámparas de 200 watts, contactos con salida 180, la bomba de 1,5 HP, el aire acondicionado de 2 toneladas y el refrigerador de 900 watts, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer en el circuito 1, aquí está ya marcado circuito 1, circuito 1, circuito 1. ¿Cuántos contactos tengo? 6 contactos con salida 180, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso puse 6. Y este de acá dijimos que era para la bomba de 1,5 HP. Y 1,5 HP, pues un HP equivale a 746.
Por lo tanto, el 1,5 pues son alrededor de 900, algo así, no recuerdo. Bueno, si tú multiplicas 6 por 180 watts, te da un valor, lo sumas a lo que es el valor de la potencia y te va a dar, de la bomba, perdón, y te va a dar 2199 watts. Es el total del circuito 1 y lo voy a poner en la fase 1, ¿sí? Ahora voy con el circuito 2, C2, es de iluminación. Tengo solamente una, dos, tres, cuatro lámparas, son poquitas, es cierto, por eso le puse de 200 watts, que es muchísimo, pero solamente por, como ejemplo. Entonces tengo cuatro lámparas de 200 watts, 4 por 2, 8, tengo 800 watts totales y eso lo voy a meter en la fase 2. Si se fijan, ya metí en la fase 1 un circuito de contactos y en la fase 2 un circuito de iluminación. Voy con el circuito 3, que es de contactos también, todos los demás contactos de la parte de acá inicial. ¿Cuántos contactos tengo? Tengo 10 contactos a 180 watts, ahí son 1800 watts. Y tengo un contacto especial para el refrigerador, que son de 900 watts. Si ustedes suman esos 1800 más los 900, te dan 2700 watts. Está un poco alto, es cierto, pero es un ejemplo simplemente, ¿no? Para poder ejemplificar. Aquí lo ideal sería que pusieran, insisto, un circuito independiente para el refrigerador y uno para lo que es la bomba. Pero aquí por cuestiones prácticas de lo que es el ejemplo, así lo dejé. 2700 watts y eso lo paso a la fase 2. ¿Por qué? Porque ya puse el circuito 1 el de contactos en la fase 1, voy a poner el circuito 3 de contactos en la fase 2 para que no queden en la misma fase. Voy con el circuito 4 que es iluminación. Son prácticamente de iluminación, soy 6 lámparas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lámparas. 6 lámparas de 200 watts me dan 1200 watts y los pongo ahora en la fase 1 porque el circuito 2 de iluminación lo puse en la fase 2, ¿sí? Y por último, el circuito 5, que es el de aire acondicionado. Ese circuito de aire acondicionado son de 2 toneladas. El de 2 toneladas equivale a 3000 watts. Por lo tanto, un total de 3000 watts. Y aquí, ojo, como es un circuito bifásico, se ponen 1500 watts en una fase y 1500 watts en otra fase, ¿sí? Así es como debe de hacerse. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ver el balanceo de mis cargas. Si está bien balanceado así como yo lo tengo. Para eso voy a utilizar la fórmula que dice que es la carga mayor menos la carga menor por 100 entre la carga mayor. Sustituyo los valores. La carga mayor son 5000 watts menos carga menor, 4.899 por 100 dividido entre carga mayor, y esto me da un valor del 2.02%. Estoy por dentro de lo que es la norma. La norma me permite a un valor no mayor al 5%. Entonces, quiere decir que mi cuadro de cargas ya lo tengo bien, ya está balanceado, ya puedo continuar. Si no estuviera bien balanceado, yo lo que tengo que hacer es jugar con estas cargas, tratar de moverlas para que aquí me salga lo más deseado posible o equivalente, ¿sale? Bien, ya hice mi cuadro de cargas, ya puse, el cuadro de cargas significa simplemente empezar a ver qué cargas tengo en cada uno de los circuitos. Ahora, continuando con mi cuadro de cargas, voy a calcular la corriente de cada uno de los 5 circuitos. Sí, aquí yo ya la tengo calculada, pero ¿cómo lo hice? Bueno, para el circuito monofásico se utiliza esta fórmula. La corriente es igual a la potencia total sobre el voltaje entre fase y neutro por el factor de potencia. ¿Cuál es mi potencia total? 2199. Por lo tanto, para el circuito 1, 2199 entre el voltaje entre fase y neutro son 127. El factor de potencia, recuerden que nosotros los íbamos a considerar de 0.9 por cuestiones prácticas. Entonces, para esto me da un amperaje de 19.23. Aquí lo tengo. Para el circuito 2 voy a utilizar la misma fórmula. La potencia total son 800 watts, entre 127 por punto 9 me da 6.99, aquí está la corriente, así es como se calcula. Circuito 3, igual, la misma fórmula, potencia 2700 watts entre 127 por 0. Me da una corriente de 23.62 amperes, aquí está. Circuito 4 sigue siendo un circuito monofásico, 1200 watts dividido entre 127 por punto 9 y me da un total de 10.49. Y vamos con el circuito 5. Aquí ya no voy a utilizar esta fórmula para un circuito monofásico, voy a utilizar para un circuito bifásico. La diferencia es aquí en esta parte de abajo, es 2 por el voltaje entre fase y neutro, aunque te lo pueden encontrar sin el 2 y aquí va a aparecer voltaje entre fase y fase. Desarrollando la fórmula, pues es 3000 watts, aquí se pone la potencia total, 3000 watts, no se van a poner 1500, entre 2 por el voltaje entre fase y neutro por punto 9 y me da un valor de
12 amperes. Ahí está. Ya calculé la corriente, ¿sí? Ahora, dentro del cuadro de cargas, lo que sigue es calcular el interruptor termomagnético para ese circuito en base a la corriente. Entonces, lo único que tienen que hacer es multiplicar la corriente por 1.25 en base a la NOM. ¿Para qué? Para que mi térmico quede un poquito más arriba de lo que es la corriente nominal. Por ejemplo, estos 19.20 por 1.25 me da 24.03. Por lo tanto, voy a poner un térmico de 1 por 25 amperes. Ahí están los 5 circuitos. En el caso del circuito 2 me da 8.76. Ay, aquí se me fue un punto. Por lo tanto, voy a poner un térmico de 1 por 10. En el 3 me da 29.52. Ay, aquí bueno, aquí me equivoqué, aquí en esto debe ser 1 por 30, pero recuerden que un circuito por norma no se recomienda que sea mayor a 30. Entonces, digo, es una cuestión práctica nada más para hacerlo rápido, pero aquí lo ideal es que sea de menos potencia, ¿sale? Bien, continúo con el siguiente circuito, 13.2, por eso pongo 1 por 15, y el circuito 5 me sale 16.4 amperes, por eso pongo un térmico de 2 por 15 amperes. Todos los demás son de un polo, este es de dos polos, ¿sale? Continúo con, una vez que calculé el interruptor termomagnético, ahora voy a calcular la sección transversal para saber qué tipo de calibre de conductor es el adecuado para ese tipo de amperaje que circula por cada uno de. Hay una fórmula también, ya se la saben, para un sistema monofásico es 4 por la I por la L, que es corriente por la longitud, sobre la eficiencia, que es el 3, aquí considerado por el voltaje fase neutro. Eso ya lo hemos hecho. Ahí está sustituyendo los valores, por lo tanto me da una sección transversal de 3.43. ¿Cómo calculamos el tipo de conductor? Bueno, el tamaño nominal aquí está, si se fijan, 3.43 me da arriba de 3.30. Quiere decir que este no me sirve, necesito agarrar el que sigue, 5.26, por eso voy a agarrar un cable calibre 10. Aquí está, dos cables calibre 10, para la fase y para el neutro. Vamos para el circuito 2. Igual, sustituyo los valores, que nada más es poner el 4. Aquí, ojo, la longitud la sacan de la distancia más larga que tengo en este caso del contacto. Y aquí la distancia más larga es de la iluminación, que yo consideré 17 metros. Me da una sección transversal de 1.27 en base a la tabla. 1.27, pues se fijan, todavía puedo calcular, puedo soportar un calibre 16, pero por norma no puede ponerse dentro de una instalación eléctrica. Por lo tanto, pongo un calibre 14, dos cables calibre 14. Para el circuito 3, de la misma manera, son 23 amperes, sí, 23.62 amperes por 13. La distancia del contacto más largo del circuito 3 o a mayor distancia del centro de cargas me da 2.22. Si me voy a la tabla, quiere decir que este no me sirve el que sigue, 3.3, por lo tanto voy a utilizar dos cables calibre 12. Para el circuito 4, que es de iluminación también, me sale una sección transversal de 1.43, tamaño nominal. Por lo tanto, debo seleccionar un cable calibre 14. Aquí está, dos cables calibre 14. Esto se saca en base a la tablita, así muy rápido. Y por último, lo que es el circuito bifásico del aire acondicionado. La fórmula también cambia. Ya no es el voltaje entre fase y neutro, aquí es el voltaje entre fase y fase. Y me da una sección transversal pues muy pequeña, ¿no? Porque pues a mayor voltaje, menor corriente, de 0.63. Por lo tanto, también voy a seleccionar un cable calibre 14, porque no voy a poner un 18 ni un 16, pues no me lo permite, debe ser como mínimo un calibre 14. Ahí está. Ya calculé el calibre del conductor en base a la caída de tensión, ¿sale? Lo que sigue es calcular el diámetro de la tubería. Ojo, el diámetro de la tubería no lo van a calcular de toda la tubería, solamente donde pasa la mayor cantidad de cables. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí dijimos que pasaban 9 cables, ¿sí? 4 circuitos monofásicos y lo que es la tierra física. Ay, de hecho aquí me equivoqué. Sí, sí, está bien. 4 circuitos son 8 y la tierra física. Bueno, son 9 cables. Aquí lo que debo de hacer es de esos 9 cables identificar qué calibre son. Bueno, ya sabemos que de esos 9 cables son 5 cables calibre 14 y luego son 2 cables calibre 12 y también va dos cables calibre 10. ¿Por qué 5 cables calibre 14? Porque están estos dos circuitos y la tierra física la estoy metiendo, estos dos circuitos, perdón, y la estoy metiendo calibre 14, por eso son 5 cables. Estos dos cables calibre 12 son pertenecientes al circuito 3 y estos dos cables calibre 10 son pertenecientes al circuito 1.
por eso están los 9 cables. Ahora, el cable calibre 14 en base a esta tabla, aquí está, cable calibre 14 tiene un área de 19.9. Esto ya es considerando el, el área total, considerando el forro también. Recuerden que esta tabla lo que nos dice es que el conductor cuando lleva, la tubería, perdón, cuando lleva más de 2 cables o más 2 conductores, debe de ir libre un 40%. Bueno, esta simplemente es para ver los diámetros. El calibre 12 tiene un área de 22.7 y el calibre 10 tiene un área de 28.19. Lo que tengo que hacer es sumar todas estas áreas. Multiplico 18.9 por 5 cables, 22.7 por 2 cables y 28.19 por 2 cables y tengo un área total de 196.42. Perdón, me voy a la siguiente tabla. La siguiente tabla me dice que para un área de 196, aquí me voy a buscar en esta columna, cuando son más de 2 conductores debe de estar libre el 40%, 196.4, si se fijan, me tengo que ir al de 220 porque el de 137 no cabe, 220 y me queda libre todavía más del 40%. Por lo tanto, debo de seleccionar una tubería de 1 pulgada para esos 9 cables. Así es como se selecciona, es un ejemplo nada más de esto. Prácticamente los que deben de calcular son estos tuberías, 1, 2, 3 tuberías que llevan la mayor cantidad de cables. Ya los demás, pues no tiene caso. Por ejemplo, esto solamente lleva 2 cablecitos calibre 14, no tiene caso hacer un cálculo, va una tubería de media pulgada y se acabó. ¿Sale? Bueno, ya prácticamente hice todos los cálculos de los circuitos. Mire, ya tengo mi cuadro de cargas completito. Lo único que me falta es calcular lo que viene siendo el alimentador principal. Ojo, en el alimentador principal aquí les voy a dejar todos los datos. ¿Cómo se calcula el alimentador principal, mi interruptor principal? Se supone que yo tengo un total de 9.500 watts, ¿sí? Lógico está que esos 9.500 watts nunca van a estar en su nominal, o sea, toda la carga nunca va a estar prendida o energizada al mismo tiempo. Es por eso que se considera menos del 900 o 9.500 watts. Hay una norma que te dice que se toman los primeros 3.000 watts al 100%, aquí están 3.000 watts. Quiere decir que si a 9.500 le quitas 3.000 watts, te quedan 6.500 watts. Ahora, esos 6.500 watts hay que agarrar el 35% y equivalen a 2.774 watts. Lo sumas estos dos y prácticamente mi potencia con la cual yo voy a calcular mi alimentador principal son 5.274 watts. Y voy a hacer lo mismo que hice con los circuitos derivados, calcular primero la corriente, ya saben la fórmula, me da 23.03 amperes. Calcular el interruptor termomagnético principal, en base a eso lo multiplico por 1.25 y me da 28.82, por lo tanto selecciono un térmico principal de 2 por 30 amperes. Esto es lo mismo que hicimos con los circuitos derivados. Para calcular el tipo de tubería, igual, la sección transversal me da una sección transversal de 3.93, por lo tanto voy a seleccionar un calibre 10, 3 cables calibre 10 en base a la tablita que ya habíamos visto. Y por último, la tubería adecuada para esos 3 conductores es una tubería de 3/4 en base al diámetro de esos cables. ¿Sale? Eso es para el cálculo del alimentador principal. A lo mejor es nuevo para ustedes, pero es prácticamente el ejemplo que venía en la información que yo les pasé, que también muchos ni siquiera me preguntaban por lo que era el alimentador principal. Ya por último, lo que es el diagrama unifilar. Ahí está el diagrama unifilar, jóvenes. Estos datos los acabo de calcular ahorita, 3 cables calibre 10, una tierra física 12, la tubería de 19 milímetros que equivale a 3/4, la longitud son 15 metros, y aquí están mis 5 circuitos derivados que ya tenía yo también, ¿sí? Aquí se me olvidó cambiar los nombres de los circuitos, pero ahí están los 5 circuitos. De tal manera que lo único que me quedaría es hacer la memoria técnica, pero la memoria técnica no es otra cosa más que ir explicando estas fórmulas como tal, porque el cuadro de cargas que como tal, el cuadro de cargas es este, ¿sí? Ese es importante tenerlo. El diagrama unifilar también es este. Y ya la memoria técnica prácticamente es una explicación de cómo utilizaste o cómo obtuviste todos los valores de lo que es el cuadro de cargas. Por eso no lo voy a hacer porque ya lo hicimos así paso a paso, explicando. Circuito 1, el circuito 1 tiene 7 contactos, un contacto especial, se calcula la corriente, se hace esto, otro, y los circuitos 2, circuito 3, circuito 4, eso es lo único que tienen que hacer en la memoria técnica. Así que, ¿cómo ven, jóvenes? Me perdí. Dejen ponerle pausa esto.